Como le hemos dado cuenta, se celebró hace unos días en Ciudad del Vaticano una cumbre de la Iglesia sobre el tema de la pederastia para enfrentar pues las graves acusaciones que ha habido en contra de varios clérigos de la Iglesia Católica, y también en las últimas horas se han detallado pues las acusaciones que enfrenta uno de los hombres más poderosos de la jerarquía católica, el cardenal australiano George Pell, quien pues será sentenciado por actos cometidos ya hace muchos años, pero que finalmente pues son parte de su historia, un hombre de 77 años de edad. Vamos a hablar sobre estos hechos con el especialista Bernardo Barranco, a quien hemos entrevistado en muchas otras ocasiones, sociólogo, especialista en asuntos religiosos. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascal? Buen día. Vengo bajando del avión de Roma. Estuve yo precisamente allá cubriendo este importante evento y pues la verdad que hay como muchos puntos todavía a discutir, a digerir, porque no fue fácil para la Iglesia Católica. Fue un evento inédito, fue un evento totalmente único, que todos los presidentes vayan a discutir un tema, y luego la actitud crítica que tuvo el mismo Vaticano. Sin embargo, en contraparte, pues no hubo resultados concretos, no se llegó a cuestiones que sobre todo las víctimas que también se reunieron estaban esperando. Así es que fue un encuentro de claroscuros. Pero adelante, conversamos con lo que tú quieras. Sí, por supuesto. Si quieres empezamos por esta cumbre, como dices, inédita. Se esperaba mucho de ella. ¿Se quedó entonces en la catarsis, digamos? Mira, quedó a deber porque esta cumbre fue muy esperada. Fue convocada desde septiembre por el Papa, después de un año terrible que tuvo en el 2018 de escándalos que se dieron desde Chile hasta Pensilvania, pasando por Irlanda. Le pidieron su renuncia, lo involucraron en temas de encubrimiento, y el Papa convoca esta reunión y levanta muchas expectativas, convoca también a una cumbre paralela o alterna de cientos de víctimas que vienen de diferentes partes del mundo y que se reúnen en Roma, hacen manifestaciones y acaparan incluso los medios de comunicación. Entonces hubo como una doble dinámica. Y déjame decirte que el Papa no estuvo del todo acertado, es decir, el Papa cometió imprudencias, podríamos decir. Un día antes de que la cumbre iniciara, cuestionó o se quejó de que todos aquellos que criticaban a la Iglesia, dice, critican, son parientes del diablo, así lo dijo. Y durante los eventos el Papa hizo un comentario también muy desafortunado, en el cual dijo que toda forma de feminismo es equivalente al machismo con faldas. Ya te imaginarás las reacciones a nivel internacional. Se dijeron cosas importantes. El cardenal Salazar dijo que no había peor enemigo frente al tema de la pederastia eclesial que el enemigo interno, es decir, que había efectivamente un conjunto de encubrimientos institucionales en todo el mundo. El cardenal Marx de Múnich, el presidente de la conferencia poderosísima de Alemania, reconoce que la Iglesia destruyó para proteger a los pederastas archivos y expedientes en diferentes partes del mundo. Es decir, muchos estuvieron realmente en una actitud muy crítica. Y sin embargo, pues se dio, Pascal, una especie de desencuentro, yo diría cultural, de estado de ánimo, de lenguaje, entre las víctimas y la reunión del Vaticano. ¿Fue contraproducente en cierto sentido? No, yo creo que no. Yo creo que fue importante porque es un paso. Sí. Pero la iglesia es como un gran elefante que va poco a poco, va avanzando muy poco a poco, y las víctimas querían algo rápido, pronto, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían adentro en la cumbre que uno de los temas centrales era escuchar, y las víctimas afuera decían, pues aquí estamos nosotros, ¿por qué no nos escuchan? El tema central era víctimas en la cumbre, ¿no? Eran las víctimas, y decían, pero ¿cómo es posible los de afuera que los testimonios sean vía video? Hay 3, 4 víctimas adentro y afuera hay cientos de víctimas. Claro. ¿Por qué no vienen?
mientras las víctimas querían acciones concretas adentro la cumbre, decían tenemos que ir, no hay que levantar tantas expectativas, vamos poco a poco, etcétera. Es decir, hubo un desencuentro muy grande que la prensa italiana, internacional registró. Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? Esto es importante subrayarlo. Sí. Primero, el Papa va a sacar un documento a motu propio, es decir, va a editar un texto en donde va a tener sus propias reflexiones. Segundo, va a dictar normas de cómo combatir al interior de la Santa Sede, es decir, en la Ciudad del Vaticano, y que estas normas van a servir como guía a las conferencias episcopales. Dos, se va a levantar también una especie de censo, y otro aspecto importante es se va a revisar la secrecía con la que maneja el Vaticano, todo lo que es la reserva de información, que ha sido un impedimento, sobre todo a nivel de los expedientes, a nivel de la justicia secular. ¿Es un censo de víctimas? ¿Perdón? ¿Un censo de víctimas? Un censo, sí. Es decir, se va a hacer un censo. Muchos hablan, es que no hay cifras, Pascal. Algunos hablan hasta de 200,000 a nivel internacional. Se habla de 100,000. No, es un problema serio. El Papa en su discurso último dijo que, bueno, era un problema de las familias, era un problema que todo el mundo reconocía, pero que era inadmitible en la Iglesia, que era una plaga inadmisible en la Iglesia, así sea por un grupo pequeño de víctimas, inadmisible, y además una monstruosidad, porque afecta a la autoridad moral de la Iglesia Católica, y sobre todo afecta a la misión, y reconoce. En ese sentido el Papa estuvo bien, pero te repito, se quedó corto el Vaticano, se quedó corto frente a lo que se esperaba de él. Ahora, ¿esto coincide con lo del con el proceso contra el cardenal George Pell? ¿Es una coincidencia simplemente o es un efecto de decisiones que ha tomado la Iglesia? Lo de George Pell es básicamente quedó en manos de la justicia australiana. Sí. En la justicia australiana el año pasado salió un listado muy grande de encubridores y de abusadores, y George Pell gozaba la inmunidad diplomática del Vaticano porque era el responsable de la economía, del dicasterio de economía de la Santa Sede, era en el puesto jerárquico número 3. Y entonces el año pasado... Y papable pasado, en algún momento, ¿verdad? En algún momento papable, sí. Imagínate nada más, sí. qué terrible hubiera sido si hubiera sido electo. Y en un momento dado, el año pasado, por noviembre, el Papa le solicita que pues vaya a enfrentar la justicia a Australia. En ese momento las acusaciones eran sobre todo de encubrimiento, y había una sospecha de abuso, sospecha que se confirma después con un juicio largo. Imagínate, George Pell sale de Roma en noviembre, estamos hablando de varios meses, en el que la justicia de Melbourne pues establece que efectivamente no solamente encubrió a decenas de abusadores, dado su alto rango de cardenal primado de Australia, sino también él fue abusador. Y entonces, pues, pero ya es como una raya más del tigre, Pascal, ¿no? De todos los casos que están llegando a Roma y que evidentemente causan una vergüenza tremenda en la autoridad de la propia Iglesia Católica. O sea, no es que este sea un caso ejemplar o un caso que va a mover otros casos. No, yo creo que no. Es decir, bueno, sí tiene su peso en la medida que hasta hace unos meses Pell era pues el número 3 del Vaticano, papable, como tú dices, ¿no? Eso es, pero ya sobre todo los testimonios, Pascal, testimonios verdaderamente aterradores de gente que incluso hacía sacrilegios en épocas, por ejemplo, de Semana Santa, que era el sacrificio de Jesús. Había curas que sacrificaban a las víctimas en términos sexuales. Verdaderas aberraciones donde el Papa mismo reconoce que no solamente estamos en un terreno de patología sexual, sino estamos en un terreno de poder, de gente que abusaba de su poder, de incidencia sobre todo frente a niños, ¿no? Y cómo los manipulaba, y no solamente eran de uno, eran digamos familias de hermanos, de primos, cosas verdaderamente espeluznantes que las víctimas aportaron y que evidentemente pues esperaban
muchísimo más de lo que el Vaticano les ofreció. Esta es, sí, digamos, la nota más fuerte. Te agradezco mucho estos minutos para el programa, Bernardo. Siempre un privilegio platicar contigo. No, al contrario, Pascal, te envío un abrazo muy grande. Gracias igualmente. Seguimos en contacto. Adiós. Seguimos en contacto. Bernardo Barranco, sociólogo especialista en asuntos religiosos.